Aquellos 70 obreros que fueron enviados por nuestro Señor acaban de regresar de su misión y se sienten gozosos, nos dice la Escritura, de haber experimentado las operaciones milagrosas del Espíritu Santo en ellos. Sin embargo, al oírlos, nuestro Señor Jesucristo les señala una operación mucho más gloriosa e imperecedera del Espíritu Santo por la que se deben gozar. Leámosla, hermanos, en Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según Lucas capítulo 10, versículo 17 al 20. Dice la palabra del Señor: Volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y les dijo: Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Hasta allí. Vamos a considerar, hermanos, la enseñanza de estos versículos en tres partes. Primeramente vamos a ver la sujeción de los demonios de la que nos habla el texto. Enseguida vamos a enfocarnos en la potestad que les es dada a los discípulos y por último en la verdadera causa del gozo. Primeramente, nuestro texto nos dice que los 70 volvieron con gozo diciendo que los demonios se les sujetaban en el nombre del Señor. Y esto ocurrió porque así como a los 12 discípulos que fueron enviados previamente, estos 70 obreros también fueron capacitados con poder de lo alto, es decir, con poder del Espíritu Santo para operar milagros. El Señor les dio esa gracia y esos 70 por la operación del Espíritu Santo, ellos podían obrar sanidades y milagros o exorcismos. Estos dones del Espíritu Santo operando en ellos les fueron concedidos transitoriamente con el fin de autentificar el mensaje del Evangelio que ellos estaban llevando. Y la eficacia de estos dones les produjo gran asombro y gozo. Pero el propósito de haberles dado estos dones no era que ellos se exaltaran a sí mismos o que se gozaran, sino el propósito por el cual el Señor les dio estos dones fue precisamente con el mismo propósito que Él ejercía estos milagros: autenticar y respaldar el mensaje que estaba siendo llevado, y dado que estaba siendo llevado en un momento, en una época de la historia en donde estaba siendo establecido el nuevo pacto, la iglesia neotestamentaria, entonces se estaban produciendo toda esta cantidad de milagros. Y miren cómo estos obreros vuelven con gozo. Ellos olvidaron la fatiga del viaje, ellos olvidaron seguramente la oposición que seguramente enfrentaron por causa del Señor, y olvidaron todo esto por el gozo de poder ver el poder de Dios operando en la obra de sus manos. Y esto, hermanos, debe de enseñarnos a nosotros mucho, pues nosotros también enfrentamos oposición.
A menudo enfrentamos oposición aún de parte de aquellos que, como decía el pastor puritano Richard Baxter, profesan los mismos artículos de fe que nosotros, los mismos mandamientos como ley de Dios y las mismas peticiones del Padre Nuestro como su deseo, y así profesan la misma religión y sin embargo tienden a actuar en oposición a nosotros. Pues ya decía el mismo puritano, allí se manifiesta cómo la simiente santa siempre es atacada y siempre será perseguida por Caín en este caso. Así como Caín atacó y mató a Abel, su hermano, así la simiente santa será siempre perseguida por la simiente de Satanás. Es decir, los hijos de Dios siempre serán perseguidos por los hijos de mentira, por los hijos del diablo. Y hermanos, estas cosas pueden llegar a causarnos desaliento, pues tendremos oposición siempre de aquellos que diciéndose cristianos, en realidad no lo son y estarán siempre persiguiendo a los verdaderos creyentes. Y nosotros debemos enfocar nuestro corazón y nuestros pensamientos en la gracia y las operaciones que el Espíritu de Dios está manifestando entre nosotros. Y al mirar esas operaciones, nosotros como estos 70 también ser llenos de gozo y no enfocar nuestras mentes y nuestros corazones en la fatiga del viaje, en la oposición que enfrentamos, sino que nos enfoquemos, hermanos, en las cosas que el Señor nos ha dado, en esas bendiciones que recibimos de parte del Señor y descansemos en ello. Cabe destacar, hermanos, que estos 70 que fueron enviados, que recibieron este poder para operar milagros y para echar fuera demonios, esta sujeción demoníaca era literal para su tiempo, debido a la operación particular de la agencia demoníaca en ese tiempo. Es decir, ellos fueron capacitados con ese poder literal, dado que en ese tiempo, en ese momento, la agencia demoníaca operaba en esas formas. Es decir, que en esos tiempos, hermanos, ocurrían posesiones demoníacas con esas características que era necesario echarlas fuera. Hoy en día, hermanos, ya no vemos esa clase de posesiones, al menos en los países occidentales, ya no vemos esa clase de posesiones de manera que sea necesario para la iglesia este poder y este don del Espíritu Santo, razón también por la cual, hermanos, esto ha cesado. Antes del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, el mundo, incluyendo el mundo judío, estaba sumergido en densas tinieblas sobre las que Satanás reinaba en la cúspide de todas ellas. Pero al venir nuestro Señor Jesucristo, el hombre fuerte, y derriba a Satanás de las alturas y de su trono para someterlo y quitarle todas sus armas y repartir el botín. ¿Y cómo lo hizo esto? Por medio del Evangelio. Lo que Lucas 11, 21 y 22 nos dice acerca de este hombre fuerte se está refiriendo, según el contexto, al imperio de Satanás, el imperio de las tinieblas sobre el que Satanás estaba antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él estaba encumbrado en ese reino de tinieblas, estaba hasta arriba en ese reino, y no es hasta que no viene nuestro Señor Jesucristo, hermanos, y con la predicación del Evangelio, por medio de la predicación del Evangelio, Satanás es destronado, es tirado de las alturas en las que estaba él puesto por encima de su propio imperio. De manera que cuando estos 70
vienen gozándose de las manifestaciones transitorias de poder de nuestro Señor Jesucristo, entonces el Señor ve más allá de lo que ellos están mirando y Él observa a Satanás caer del cielo por causa de la predicación del Evangelio. Y por eso les dice las palabras del versículo 18 que dice: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Me están siguiendo? Ellos llegan contentos porque los demonios se están sujetando y dice el Señor: bueno, sí, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. En este sentido, hermanos, los puritanos están de acuerdo que este caer de Satanás del cielo no es que sea otra cosa más que el hecho de que al venir nuestro Señor Jesucristo, Él está destronando a Satanás de su reino de tinieblas por medio del Evangelio. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo se refiere entonces al destronamiento de Satanás de su imperio de tinieblas. Y esto estaba ocurriendo por medio del anunciamiento del Evangelio. Los 70 están contentos de que los espíritus se les han sujetado, pero el Señor dice: miren, todo esto solamente de lo que ustedes están gozando solo es como el cascarón. En realidad está ocurriendo algo más glorioso que eso. Y es que cuando ustedes fueron a llevar el Evangelio, Satanás está siendo destronado de su reino. Los demonios que fueron echados de las personas, bien, luego pueden regresar, nos dice Lucas 11, 24 al 26. Pero la luz que el Evangelio emite en los corazones en los que es recibido, destronan las tinieblas definitivamente. La luz que es recibida del Evangelio destrona las tinieblas eternamente. Es como ver caer, dice el Señor, a Satanás como un rayo de las alturas de su lugar de autoridad. Así pues, hermanos, el Señor les está diciendo: esos demonios que ustedes echaron, luego de hecho pueden volver a las personas, nos dice la Escritura. Así que no se gocen por eso. Mientras ustedes estaban llevando el Evangelio, el valor de todo esto, les dice, es que Satanás estaba siendo destronado. Satanás estaba cayendo de su reino de tinieblas al llegar la luz del Evangelio a los corazones. Y esto es algo definitivo, es algo eterno. Mientras que el hecho de que un demonio haya salido del cuerpo de una persona es algo temporal y transitorio. ¿Me explico? El Señor entonces está señalando a cosas mucho más gloriosas, a cosas mucho más permanentes que el hecho de que un demonio se salga del cuerpo de una persona. Y esto es que Satanás es destronado cuando la luz del Evangelio viene al corazón de las personas. Satanás y su reino estaban cayendo ante la predicación del verdadero evangelio, nos dice el Señor. Miren nuevamente la escena. Él les ve llegar contentos y gozosos porque algunos demonios salieron del cuerpo de las personas y el Señor les dice: hay algo más por qué gozarse. Satanás cayó de su trono en los corazones de aquellos en quienes ustedes les estuvieron compartiendo el evangelio. Así que Satanás y su reino estaban cayendo mientras ustedes predicaban el verdadero evangelio. Lo que no ocurría con la predicación de los discursos de los fariseos, ahora está ocurriendo con la predicación del verdadero evangelio. Noten que ahí el Señor está dando una gran noticia, mayor y superior a que un demonio salga del cuerpo de una persona. Y esto es que antes el Señor dice: miren, los fariseos estaban predique y predique su doctrina, hable y hable, y Satanás seguía en su reino, en su trono.
Y es más, los fariseos seguían predicando y hablando, enseñando su doctrina y hasta echando demonios. Y aún así, Satanás seguía sentado en su trono. Pero no es hasta que ustedes fueron, dice el Señor, y compartieron el evangelio, entonces es que Satanás es echado de su trono. Y esa es la razón por la que el Señor entonces les dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Qué palabras tan alentadoras del Señor, hermanos. Pues nos está diciendo, a medida que el evangelio gana terreno en el corazón de las personas, el diablo cae de sus alturas. A medida que el verdadero evangelio gana posesión del corazón de las personas, el diablo pierde dominio y pierde poder. Las tinieblas son disipadas. Dice en ese sentido el pastor puritano Matthew Henry, cito, él prevé que esto no es más que un anticipo de lo que debe realizarse en breve y que ya ha comenzado. La destrucción del reino de Satanás en el mundo mediante la extirpación de la idolatría y la conversión de las naciones a la fe de Cristo. Satanás cae del cielo cuando cae del trono en los corazones de los hombres. Termina la cita. Pero nuestro Señor continúa diciendo en el versículo 19, ¿están allí? He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Qué es esto que el Señor les está diciendo? ¿De qué se trata esta potestad? Pasemos entonces a nuestro segundo punto para ver esta potestad. Hermanos, aunque este es uno de los pasajes más utilizados en el pentecostalismo actual para pretender un supuesto poder sobre las fuerzas demoníacas y para pretender un cierto poder acerca de aún sobre los animales venenosos, la realidad es que el contexto espiritual de este versículo nos señala en otra dirección en cuanto al significado de estas palabras. Pues ciertamente, hermanos, muchas personas han tomado este versículo para hacer acciones osadas. Incluso se ha sabido de sectas, particularmente en los Estados Unidos, en donde supuestamente para formar parte de la secta, ustedes tienen que exponerse a las mordidas de algunas víboras o algunos animales ponzoñosos. Y si ustedes sobreviven a eso, entonces ahora sí ya son tomados como dignos, como creyentes. Y así, miren hasta dónde se ha tergiversado, hermanos, el significado de estas palabras. Y por su parte, el pentecostalismo también ha tomado estas palabras para pretender tener poder o potestad sobre los demonios, sobre los espíritus inmundos y aún sobre los animales venenosos. Y ahí les vemos queriendo echar fuera demonios en donde no están, o no de la manera en la que ellos esperan echarlos. Ellos están ahí según reprendiendo al demonio y el demonio ahí está adentro riéndose de ellos y entronizado en el corazón de las personas. Y ellos esperan ver manifestaciones sobrenaturales cuando el demonio está allí bien contento, agarrado del corazón y de las concupiscencias de esas personas. Pero, hermanos, mientras que muchos han puesto en riesgo sus vidas y se han dañado a sí mismos pretendiendo tener este poder y esta potestad de la que parece que este texto está hablando aquí, la realidad, hermanos, es que aquí
ya que la caída de Satanás está directamente relacionada con la predicación del Evangelio, no debemos pensar que la potestad de la que aquí se habla sea de algo diferente, pues en el contexto se nos está hablando de la caída de Satanás, ¿no es así? Y esta caída de Satanás por medio del Evangelio, que el hombre fuerte vino, ató a Satanás y lo destronó. Y enseguida, miren, enseguida de que dice el Señor que Satanás ha caído, les da estas palabras. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. ¿Cómo cayó Satanás? Por la predicación del Evangelio. Y si tenemos eso en mente, hermanos, vamos a poder descubrir la interpretación de estas palabras. Algunos han interpretado primeramente que esta potestad era un poder particular para los creyentes de aquella era, mientras que los dones extraordinarios estaban vigentes. Y han dicho, bueno, sí, es que se dio esta potestad y era literal, pero era para aquellos de aquel tiempo. Sin embargo, hermanos, la mayoría de los eruditos y los puritanos están de acuerdo en que existe una referencia de estas palabras al Salmo capítulo 91. Que hay una referencia de estas palabras al Salmo 91. Miren, les leo las palabras del pastor puritano Matthew Poole. Dice, los intérpretes piensan que aquí hay una alusión manifiesta al Salmo 91:13. Pisotearás al león y a la víbora, al cachorro de león y al dragón hollarás bajo tus pies. Lo cual debe entenderse en sentido figurado, siendo el sentido que nada les hará daño. Esta promesa se verificó más especialmente durante algunos años en la protección que Dios dio a los primeros ministros del Evangelio de la época, hasta que hubieran cumplido su obra. Y se cumplirá en cierto sentido hasta el fin del mundo, según la promesa del Salmo 91:13. Nada dañará sus almas en cuanto al favor de Dios y su felicidad eterna, ni sus cuerpos hasta donde o mientras Dios en su sabiduría juzgue conveniente. Termina la cita. Por lo general, hermanos, los que toman este versículo 19 de manera literal y piensan que el Señor les ha dado poder sobre los demonios y sobre los animales venenosos, son los mismos que leen el Salmo 91 y piensan que todas las promesas del Salmo 91 son literales. Pero como veíamos, hermanos, esto de interpretar el Salmo 91 de manera literal no es más que la enseñanza del diablo. Sí, la enseñanza del diablo, porque fue el diablo, hermanos, quien tentando al Señor predicó e interpretó el Salmo de esa manera. Fue con el Señor y le leyó parte del Salmo 91 y le dijo, lánzate de aquí, porque a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden en todos tus caminos. ¿Qué está haciendo Satanás allí? Está tomando el Salmo 91, lo está interpretando literalmente y le dice, aviéntate porque esto es una promesa literal. Miren cómo es el diablo el que dio esta interpretación literal a estas cosas y entonces le pide al Señor que actúe en consecuencia de manera literal. ¿Y qué hizo el Señor? Le dijo, bueno, sí, eso significa Satanás, pero no lo voy a hacer por ahora. ¿Le dijo eso? No, hermanos. El Señor no le respondió eso. Satanás estaba, hermanos, a todas luces malinterpretando el Salmo 91.
Y de la misma forma, muchos hoy en día malinterpretan el Salmo 91 y dicen, allí dice, no tendrás temor de terror nocturno ni de saeta que vuele de día. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y nada te pasará. Y dicen, no te sobrevendrá mal ni plaga tocará tu morada. Y ahí están, lo declaro y así va a ser. Pero saben, el diablo también era lo que andaba declarando. Eso era lo que el diablo andaba declarando, que eso era literal y que por lo tanto entonces se iba a lanzar, o se tenía que lanzar el Señor, porque eso era literal. Pero, oh sorpresa, eso no era literal. Eso no era literal. Por lo que las promesas que encontramos en el Salmo, hermanos, 91, no se refieren a que el creyente literalmente va a aplastar víboras y no le va a hacer nada, o que si las víboras o los alacranes o animales ponzoñosos los muerden, no les va a pasar nada. No, eso no significa literalmente. Es una metáfora. Es una expresión simbólica, es una figura del cuidado del alma, no del cuerpo, del alma que el Señor tiene de los suyos. Todas las cosas que se prometen ahí en el Salmo 91, ya lo leímos, son promesas, hermanos, para el alma. Son promesas que hablan de la preservación, de la salvación del alma, que preservan al alma de la condenación, que cuando esté allá en el día del juicio final será preservada y caerán a su lado 1000 de los impíos al infierno y 10,000 a su diestra. Caerán en condenación, pero a ti, dice el Señor, no llegará ese mal de la condenación. Por eso el versículo siguiente nos da la interpretación y dice, ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. ¿Cuál es la recompensa de los impíos? ¿Qué recompensa tendrán los impíos? La condenación eterna. La condenación eterna. Esos impíos, hermanos, son entonces esos 1000 y 10,000 que caerán en la condenación, pero dice el Señor, pero tu alma será preservada. Pero tú serás preservado de la condenación. ¿Por qué? Porque has puesto tu esperanza de salvación en el Señor. Y así sucesivamente se puede seguir con todo el resto de las promesas de ese salmo, que cuando dice que no temerás terror nocturno, no es otra vez literal, sino es ese mismo valle de sombra de muerte que dice el Salmo 23, que no temerá el cristiano cuyo corazón y esperanza y salvación está segura en Dios. Por eso hemos insistido que en ese sentido el cristiano no teme a la muerte, no teme a que venga la muerte, pues es la manera en la que podrá estar con su Señor para la eternidad. Así pues, hermanos, dado que todas estas promesas pues son hechas al alma, volvemos a nuestro texto en el versículo 19 que nos dice, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, se fijan, y nada os dañará. ¿En qué contexto lo está diciendo? En el contexto de los enviados a predicar el evangelio. ¿En qué contexto lo está diciendo? En el contexto de los que están hablando el evangelio de verdad y que ese evangelio está destronando a Satanás. De manera pues que los pastores puritanos nos enseñan que este poder
debe ser una figura de autoridad y protección divina que rodea la predicación y el avance del Evangelio. Estas palabras son una figura de autoridad y protección divina que rodea la predicación y el avance del Evangelio. Y esta protección divina que está siendo dada se da en dos partes, nos dice el pastor puritano Matthew Henry. Nos dice que por un lado es un poder conquistador, es decir, el poder para hollar serpientes y escorpiones, y toda la fuerza del enemigo es precisamente eso, el poder que tiene el Evangelio para aplastar los poderes de las tinieblas que dañan y envenenan las mentes y los corazones de los que viven en tinieblas. Así pues, ese poder conquistador es el poder del Evangelio, el poder del Evangelio para aplastar los poderes de las tinieblas, poderes que son llamados como serpientes y escorpiones por su poder envenenador de las mentes y de los corazones de los que viven en tinieblas. Por lo que aquí el diablo y sus principados y potestades, así como sus emisarios, por su astucia y naturaleza e influencia venenosas y dañinas, son comparados con serpientes y con escorpiones. No solo el diablo, sino también sus principados y potestades y también sus emisarios. Por causa de su astucia, aquí son comparados con víboras venenosas, con serpientes y escorpiones. Dice el puritano Matthew Henry, pisotearéis todo el poder del enemigo, y el reino del Mesías se establecerá por todas partes sobre las ruinas del reino del diablo. Termina la cita. Es decir, que en esa conquista que nos está marcando el poder del Evangelio, desde que Cristo viene y derriba a Satanás, está conquistando ese reino y está aplastando los poderes de las tinieblas. Esa potestad que le es dada a la iglesia, a los creyentes, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, es el poder del Evangelio, mientras la iglesia lo está predicando puro y verdadero, está aplastando los poderes de las tinieblas por el poder de Dios en el Evangelio. Hay un segundo aspecto de este poder que es dado a los creyentes, que es un poder defensivo. Nada os dañará, como hemos mencionado, tampoco es literal en el sentido absoluto de nuestros cuerpos. No es que nada nos dañará en nuestros cuerpos, no, hermanos. Así que no nos arriesguemos como muchos hacen, queriendo tomar serpientes o escorpiones, según queriendo demostrar una cosa que no está siendo aquí prometida. Mientras que Dios puede y ciertamente ha librado a muchos de sus siervos de los efectos mortales de los venenos de estas criaturas, no es una promesa literal o corporal o física para todos los casos, sino es una protección del alma. Es una protección para el alma, no para el cuerpo. El sentido del versículo cuando nos dice ni serpientes ni escorpiones nos dañarán es que nuestro Señor preservaría a los suyos del poder de Satanás y de todos sus emisarios, de todos los hombres malvados y astutos que buscaran
dañar espiritualmente a la iglesia, que buscaran destruir la iglesia, detener el avance del evangelio. Aquel que puede controlar a Satanás y a sus huestes puede enviar ayuda también para proteger a los creyentes de todas las maquinaciones de los emisarios de Satanás. De la misma manera, el sentido del versículo cuando nos dice que ni serpientes ni escorpiones nos dañarán es que aun si fuéramos azotados por los hombres, hermanos, o si fuéramos arrojados a prisiones y mazmorras por los aborrecedores del evangelio y de la verdad, el texto nos está diciendo que saldremos ilesos espiritualmente de allí. Esa protección entonces es para nuestra alma, que aun si seamos azotados por los hombres, esto sería mordidos por esas serpientes. Aun si fuésemos arrojados a las prisiones o a las mazmorras, atacados por esos alacranes, por estos que aborrecen el evangelio y la verdad, la promesa es que saldremos ilesos espiritualmente. Nuestra alma saldrá ilesa de allí. No nos perderemos, no claudicaremos, no apostataremos de la verdad, sino seremos preservados del veneno, del poder de estos malvados queriendo hacer que la iglesia muera. Pero la iglesia seguirá viviendo en ese sentido, aunque los cuerpos estén, hermanos, mayugados o estén enfermos o estén afectados, las almas de los creyentes serán preservadas. Como dijo un antiguo puritano, si los hombres malvados son para vosotros como serpientes y habitáis entre escorpiones, podéis despreciar su furia y pisotearla. No tiene por qué perturbaros, pues no tienen contra vosotros más poder que el que se les da de arriba. Pueden cesear, pero no pueden herir. Termina la cita. Miren, hermanos, pues, ¿cómo seremos entonces guardados? ¿Cómo seremos preservados? Estas cosas, dice, no perturbarán nuestra fe. Estas cosas no nos harán apostatar de nuestra fe, sino que aun que les sea permitido causar algún daño en nuestro cuerpo, nuestra fe permanecerá intacta y no sufrirá daño o pérdida. Pero pasemos, hermanos, a nuestro último encabezado y el propósito del que el Señor les dice todas estas cosas, la verdadera causa del gozo. Noten entonces, pues, primeramente, hermanos, que dado que sus almas de estos creyentes que están llevando el evangelio serán preservadas, y aunque sean atacados por serpientes y escorpiones, su fe será preservada, su confianza y su salvación será preservada. ¿Por qué? Porque estos tienen sus nombres, dice el Señor, escritos en los cielos, dice el versículo 20. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. ¿Se fijan, hermanos? Aquí el Señor está dando la causa de por qué entonces y cómo serán estos preservados, que estos
sus nombres están escritos en los cielos, y dado que están escritos en los cielos, así los ataquen las serpientes, así los ataquen los escorpiones, así los hombres malvados los metan en mazmorras, o los azoten, o busquen su muerte, estos serán preservados, porque sus nombres están escritos en los cielos. Ahora, nuestro Señor les dice, regocíjense por eso más bien. No se regocijen de que los espíritus se os sujeten, regocíjense más bien de que serán preservados, porque sus nombres están escritos en los cielos. No es que sea malo que los creyentes se gocen por gracias temporales que recibimos de parte del Señor para nuestro peregrinaje y servicio en este desierto, sino que, dice el Señor, si van a regocijarse públicamente por algo, que sea de que sus nombres están escritos en los cielos. Todos debemos agradecer, hermanos, al Señor por todas sus bendiciones temporales que nos da. Sí, por todas esas gracias y esos consuelos que nos da terrenalmente hablando aún, para que podamos alimentarnos, para que podamos andar en esta tierra y en este desierto, o para que podamos servirle. Sí, hermanos, debemos gozarnos en ello y agradecer al Señor que nos lo concede. Sin embargo, dice el Señor, si de algo vas a presumir, válgame la expresión, si de algo vas a decir y saltar de gozo públicamente y decir, miren cuánto me ha bendecido el Señor, que sea de que tu nombre está escrito en los cielos. No sea que estés tú por todas partes diciendo, mira, el Señor me acaba de dar esta bendición temporal y terrenal. Mira, el Señor me ha dado este beneficio temporal, carnal, físico. No, dice el Señor, gózate más bien, alégrate más bien de que tu nombre está escrito en los cielos. Aquí el Señor entonces está estableciendo que el gozo de las cosas eternas está por encima de las cosas temporales. De que si de algo vamos nosotros a proclamar que el Señor ha hecho grandes cosas por nosotros, no será por las cosas materiales, no será por los beneficios materiales que hemos recibido muchos de parte del Señor, sino por los beneficios eternos. No se gocen tanto de las cosas temporales, dice el Señor, sino más bien gócense de las cosas que permanecerán eternamente. Gócense de aquello que permanecerá cuando pasemos el lindero de la eternidad. Todas esas cosas de las que ahora ustedes se gozan y que están en esta tierra, terminarán aquí se acabarán, e incluso, como son temporales, pueden ser quitadas. Pero aquellas bendiciones que son espirituales, que son internas, que son salvadoras, son eternas y no terminarán. Por esa razón, la Escritura nos dice que la vida que reciben los cristianos es una vida de calidad eterna, porque permanece eternamente y no es temporal, mientras que la vida que tenemos aquí es temporal. Así que si vamos a agradecer por una vida, será por la eterna antes que por la temporal. Por las dos agradeceremos, pero más por la eterna, ¿me explico? Así nuestro Señor estaba señalando a estos 70 y a nosotros junto con ellos la verdadera causa del mayor gozo. Porque en el caso de el objeto del gozo de ellos, que era echar fuera demonios, Judas también había echado fuera demonios. Y eso en nada le colaboró para que su nombre estuviera escrito en los cielos. El Señor les está diciendo, no, espérense, no se gocen de eso.
Eso es algo temporal y transitorio, como hemos estado viendo ahora acerca de las operaciones del Espíritu Santo, y veremos más claramente después que los milagros, hermanos, es una operación que el Espíritu Santo da sin que con ello esté envuelta la salvación ni comprometida la salvación de aquel que está realizando los milagros. Esa es una operación transitoria, temporal, que el Espíritu da con un propósito específico para ese caso, para esa situación, para esa situación temporal. Pero dice el Señor, ahí está Judas. Judas también fue objeto de ese poder temporal, transitorio, para echar fuera demonios. ¿Y dónde está Judas? Así que no se gocen de eso, dice el Señor. Gócense de lo que no se gozó Judas, que su nombre no estuvo escrito en el libro de en el reino de los cielos, o en los cielos, dice el texto. Porque ¿de qué sirve, querido amigo, que hayas profetizado? Y aunque fuera cierto, ¿de qué sirve que hayas profetizado? ¿De qué sirve que hayas echado fuera demonios si serás atormentado por toda la eternidad en el infierno? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve haber tenido ventajas temporales o terrenales si pasarás la eternidad en los tormentos del infierno? ¿De qué sirven las riquezas? ¿De qué sirve una gran mansión? Muchas propiedades si terminarás en las llamas del infierno. Y sin nada de todo eso, todo te será quitado al final de tu vida y terminarás en las llamas del infierno. ¿De qué sirve aún los títulos universitarios o los títulos de nobleza? ¿De qué sirven si el nombre suyo no está escrito en el libro de la vida? Su nombre estará escrito en el libro de la universidad fulana o en el libro de las genealogías nobiliarias fulanas. Pero si no está escrito en los cielos, ¿de qué sirve? Se deben regocijar, dice el Señor, porque son elegidos. Se deben regocijar porque sus nombres están escritos en el libro de la vida del Cordero, como dice Apocalipsis 13:8. Y deben regocijarse, dice el Señor, porque este es un libro inmutable. Deben regocijarse de que están escritos allá, dice el Señor, porque este es un libro inmutable. Y el que es inscrito allí jamás será borrado. Miren qué incongruencia, hermanos, con aquellos que piensan que la salvación se pierde. De hecho, muchos toman el versículo de Apocalipsis para decir, miren, entonces su nombre será borrado. Pero si su nombre será borrado de ese libro, entonces ¿de qué sirve gozarse? ¿Sí me explico? Si mi nombre está escrito allá, pero puede ser borrado, ¿de qué sirve gozarme? No hay razón para el gozo.
En el mejor de los casos, la prudencia diría, tu nombre está allá, aguas, échale ganas para que no se le borre. ¿Qué gozo causa eso? Eso no ocasiona ninguna clase de gozo, hermanos. El Señor está llamando al gozo de que esté escrito allá, porque no será borrado. Porque si existe la posibilidad de que sea borrado, entonces el gozo queda eliminado. Pero si ese nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, si su nombre está escrito en el libro de la vida del Cordero, las heridas del Cordero como inmolado que está delante del trono hablarán más que la sangre de Abel en defensa de todos los que están inscritos en ese libro. Ese libro es del Cordero porque es de Él, no solo le pertenece, sino porque Él lo defiende. Y sus heridas allá en el cielo hablan más que la sangre de Abel en defensa de todos los que están escritos en ese libro. Y eso es causa del gozo. Pero noten cómo el solo pensar que ese nombre entonces pudiera ser borrado mata todo gozo y toda esperanza. No hay más condenación, pues, para los que están inscritos en ese libro. Los cielos y la tierra colaboran en su beneficio. Los ángeles les sirven. Todo es suyo. El mundo, la vida, la muerte, lo presente, lo porvenir, todo les pertenece a aquellos cuyos nombres están escritos en el libro de la vida. Y mientras el pecador escribe su propio nombre en el libro de la perdición, todos los que por la fe se arrepienten son inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Por qué no habrás tú, querido amigo, de venir a Cristo a pedir que escriba tu nombre en su libro? Si tiene tantos beneficios eternos y tantas ventajas, ¿por qué postergarás el día de venir al Señor a pedir que perdone tus pecados y apunte tu nombre en el libro de la vida? Si tiene tantas promesas puestas de protección segura para el alma de todos los que están inscritos allí, ¿por qué no vendrás en arrepentimiento a Cristo? Tienes que venir ahora. Tienes que arrepentirte hoy. Tienes que pedir al Señor, escribe, Señor, mi nombre en ese libro. No merezco estar allí. Soy un malvado y perverso. No merezco que mi nombre esté allí. Pero si tú quisieras perdonarme, dile al Señor, Señor, perdóname y escribe mi nombre en ese libro, porque yo no puedo escribirlo. Yo estoy muerto y no puedo hacer eso. Vayan al Señor. Pídanle esas cosas, hablen con Él y Él escribirá sus nombres en el libro de la vida del Cordero. Pablo, el apóstol, por el privilegio que tenía de ser ciudadano romano, escapó de ser muerto y flagelado. Pero todo aquel
cuyo nombre se escribe en el libro de la vida y obtiene la ciudadanía celestial, escapará de toda condenación. Y en aquel día caerán a su lado 1000 y 10,000 a su diestra, mas a él no llegarán. Y ciertamente con sus ojos mirará la recompensa de los impíos. Pero dado que él ha puesto su esperanza en el Señor le glorificará y le pondrá en alto por cuanto ha conocido su nombre. Así que vengan ahora, vayan ahora al Señor y digan: Señor, escribe mi nombre en tu libro, ten misericordia de mí. Y el Señor ha prometido que tendrá misericordia de todo aquel que con corazón sincero y arrepentido clama a Él por estas cosas. Oremos al Señor.